Gloria a Dios. Bueno, pues así como estamos, vamos a dejarle lugar a nuestro pastor. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga pues también la vida de nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Que una de estas hermosas alabanzas. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos presta un día más de estar aquí ocupándonos en las cosas que son de Él. Nos sentimos contentos porque seguimos alabando a Dios en medio de esta situación que se nos ha presentado. La iglesia de Dios sigue predicando su palabra. Hay un coro que cantábamos hace mucho tiempo que decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y eso tiene que ver que en medio de cualquier situación la iglesia sigue predicando ese nombre que es sobre todo nombre. Sin importar la situación, seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy me siento contento porque continuamos con ese mensaje que iniciamos el día miércoles. Iniciamos una serie de mensajes que tiene que ver con la primera carta que escribe el apóstol, ¿verdad? Juan, la primera carta de Juan, y hablamos de los 5 propósitos por los cuales esta carta se escribió. Y muy interesante, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice cuáles son las razones, pero hoy quiero hablar la segunda parte de este mensaje, de esta serie. Y quiero hablar de las 3 pruebas de la verdadera comunión con Dios. Y quiero que ahí en su lugar, por reverencia a la palabra de Dios, si estás en tu casa, te pongas de pie y abras tu Biblia en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, gloria al Señor, capítulo 1, verso 5, que dice de la siguiente manera: para honra y gloria a nuestro Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Vamos a leer una oración y vamos a ponernos en sus manos. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria y la alabanza, porque tú reinas para siempre. Hoy venimos delante de ti, Señor, poniéndonos en tus manos para que sea tu palabra la que hable a través de la boca de tu siervo, y que toda la alabanza y todo el reconocimiento sea entregado solamente a ti, Padre Santo. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos, Señor, que están escuchando este mensaje. Bendice grandemente su hogar, su vida, y que este mensaje sirva para edificar su vida, que este mensaje sirva para cada día ser mejores delante de ti. La honra, la gloria y la alabanza, Señor, sea siempre para ti, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Las 3 pruebas de la verdadera comunión con Dios. Ese es el título del mensaje. Las 3 pruebas. Juan nos habla que hay 3 pruebas para hablar de la verdadera comunión con Dios. Y Juan está hablando este tema porque es muy importante. Yo puedo decir que estoy en comunión, estoy bien con Dios. Yo puedo decir que Dios me ama y yo lo amo y hay una buena relación. Pero Juan dice que hay una diferencia entre el decir y el hacer. Una cosa es decir, porque podemos decir muchas cosas acerca de Dios, podemos hacer muchas palabras bonitas para el Señor, pero otra cosa, dice Juan, otra cosa es andar. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si hablamos y predicamos y decimos que somos hijos de Dios, eso es el hablar, pero nuestro andar, o sea, nuestro comportamiento, nuestra vivencia es contrario a lo que nosotros decimos. Entonces Juan dice, entonces, si no corresponde nuestro hablar con nuestro andar, entonces somos mentirosos. Y ese tema que queremos compartir con ustedes. Bueno, ¿cómo puedo saber que yo no solamente digo que estoy en comunión con Dios? ¿Cómo puedo saber que ando de acuerdo a su voluntad, que estoy viviendo de acuerdo a su voluntad?
que no me estoy engañando a mí mismo, que no he caído en un engaño que el enemigo ha hecho en mi vida. Y Juan es lo que comparte en la primera parte del libro de Juan. Recuerden que yo les hablé la semana pasada que el libro de Juan se divide en dos partes. Nuestra comunión con Dios, la clave para saber, las tres pruebas para saber que tenemos comunión con Dios. Y del capítulo 3, 4 y 5, la segunda parte, las tres pruebas. ¿Cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Porque tener comunión con Dios y ser hijo de Dios son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser hijo de Dios, pero sin embargo mi comunión puede estar rota. Puedo yo andar haciendo cosas malas. Yo les decía el día miércoles, mi hijo puede ser mi hijo y siempre va a ser mi hijo, porque lo hemos creado, porque Dios nos lo concedió. Pero nuestra comunión puede variar, Él se puede portar mal y yo como padre tengo que corregirlo. Ese es el asunto de la comunión. La comunión varía, nuestra posición no debe cambiar porque somos hijos de Dios. Pero ¿cuáles son esas tres pruebas que Juan nos presenta, que nos dice que hacen la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos? La primera prueba que Juan nos presenta es la prueba de la obediencia. ¿Cómo puedo saber que tengo comunión con Dios? ¿Cómo puedo saber que mi relación con Dios, no mi posición? Porque ser hijo de Dios tiene que ver con mi posición y la comunión tiene que ver con mi relación. ¿Cómo puedo saber? En primer lugar, Juan nos presenta la prueba de la obediencia y él nos habla de la metáfora de la luz y las tinieblas. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios andan en luz, caminan en luz, porque Él es luz. Y como Él es luz, en Él no hay tinieblas. Entonces los hijos de Él deben andar, dice la Biblia, como Él anduvo. ¿Cómo? En luz. Así que la enseñanza de Pablo es, para hablar de la obediencia, dice, bueno, para entender si realmente somos obedientes a Dios, tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que andar en luz. Y andar en luz es practicar los principios. Es obedecer la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con nuestro comportamiento. Por eso Jesús habla de la ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Y si se enciende una lámpara, se pone sobre la mesa o el almud, no debajo de ella. Porque cuando se pone arriba de la mesa, alumbra a todos los que están cerca. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, no a mí. No porque yo ando en luz y hago buenas obras, por obediencia a Dios la gente me va a honrar. No, dice la Biblia, para que glorifiquen. La gente va a ver tus buenas obras, tu obediencia, y cuando vean tu obediencia, tu comportamiento en luz, entonces van a glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que eso es lo que está hablando Juan. El andar en luz tiene que ver con la obediencia a nuestro Señor. Pero Juan nos presenta aquí, nos habla de 4 clases de hombres mentirosos que dicen obedecer, mas sin embargo no obedecen esa palabra. Y el primero se encuentra aquellos que mienten respecto a la comunión que tienen con Dios. Alguien que dice, yo estoy bien con Dios, Él me ama y yo lo amo, y nuestra relación es perfecta. Juan capítulo, ahí en la carta de Juan capítulo 1, versos 6 a 7, que es el texto que leímos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si hablamos, si le decimos al mundo que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, dice la palabra, verso 6, mentimos. Somos mentirosos, dice. Esa es la primera clase de mentirosos que habla Juan. Los que dicen que están en comunión con Dios, pero su andar es en tinieblas. Por lo tanto, es mentira. Dice, no, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El segundo
la segunda clase de mentirosos que habla Juan es aquellos que mienten respecto a nuestra naturaleza, diciendo que no tenemos pecado. Juan está hablando de la naturaleza humana. Juan capítulo, en el verso 8 ahí mismo dice, si decimos, nuevamente habla del verbo decir. Tú puedes decir, yo puedo decir. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 8. Si decimos, verso 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La frase nos engañamos a nosotros mismos es no engañas a Dios. No puedo engañar a Dios. No puedo decir que en mí no hay pecado, que yo ya estoy libre de todo pecado, cuando la naturaleza del hombre es siempre ir al pecado, a la desobediencia. Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Deja de orar, deja de ayunar, deja de consagrarte, de leer la palabra de Dios. Entonces empiezas a ver tu naturaleza, en tu corazón, en tu carne empieza la concupiscencia a decirte, ya no vayas a la iglesia, mira, ya no ores, ya para qué leer la Biblia, ya lo sabes. Esa naturaleza pecaminosa siempre está tendiendo hacia el pecado. Por eso la vida espiritual tiene que ver cuando Dios, su Espíritu Santo en nuestra vida, su misma presencia nos lleva a estar más cerca de Él a través del ayuno, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el servicio a su obra. Así que quien dice Juan, quien dice que esta naturaleza todavía ya no está en su vida, que no lucha con ella, entonces es un mentiroso. La tercera clase de mentirosos que habla Juan son aquellos que mienten respecto a nuestras obras. Capítulo 1, verso 10, dice la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya no habla de la naturaleza humana que hay en el ser humano. Ahora habla de las obras, de las acciones que tú y yo llevamos. Y dice Juan, hay quien puede decir, yo no peco, yo por qué voy a presentarme o por qué voy a entregarle cuentas a Dios si yo no cometo pecado. Y Juan dice, si decimos que no hemos pecado, dice, si hablamos y decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Su palabra no ha hecho eco en nuestra vida. No hemos entendido que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si la palabra, la Escritura dice que el hombre lejos de Dios, que el hombre lejos de nuestro Señor Jesucristo vive en pecado, dice la Escritura, dice Pablo, están muertos en tus delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, sus acciones tienen que ver con cosas malas, con hacer la obra del enemigo. Pero Juan dice, si nosotros decimos que no pecamos, no le erramos al blanco. Recuerda que la palabra pecado en el griego, en el Nuevo Testamento, es amartia. Y la traducción de amartia es errar al blanco. Esa es la traducción más común. Cuando hablamos del pecado, hablamos de errarle al propósito que Dios estableció para nuestra vida. ¿Por qué decimos a veces que el matrimonio igualitario entre un hombre y mujer es pecado? Porque rompe el propósito de Dios. Es pecado porque le erran al propósito que Dios estableció desde la creación de un hombre y de una mujer para establecer el primer matrimonio. Eso es errar al blanco. Entonces dice Juan, quien dice que no ha pecado le quiere hacer mentiroso a Dios, y la palabra de Dios no está en él. La cuarta clase de mentirosos que Juan habla aquellos que mienten respecto a nuestra obediencia. Capítulo 2, ahí en tu Biblia, versos 4 y 6, dice la palabra de Dios: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso. Otra vez, escuche bien ahí en tu casa o ahí donde está.
El que dice, nuevamente dice Juan, el que habla, el que divulga, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de él no está en su corazón. Somos mentirosos porque podemos decir, podemos hablar y podemos decir, yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, yo conozco que Dios está en mi vida y que Dios ha transformado mi corazón, pero sin embargo no guardamos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios son perfectos y son especiales, pero nosotros no los guardamos, no los practicamos, pero decimos, yo conozco a Dios. Dice, si tú dices que no conoces a Dios, dice Juan, si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, no vives de acuerdo a su palabra, tú eres un mentiroso. Yo soy un mentiroso si digo que yo conozco a Dios y no guardo sus mandamientos. Entonces Juan dice que quien puede hablar. ¿Por qué Juan habla de la obediencia? Porque podemos decir, pero no hacer. Y ahí es donde Juan está preocupado. Tú puedes decir muchas veces que Dios está en ti. Tú puedes decir que estás en comunión con Él. Tú puedes decir que no hay naturaleza pecaminosa en ti. Tú puedes decir que tú eres obediente y puedes decir que tú le sigues y lo conoces, pero no guardas sus mandamientos. No te apartas del pecado. Entonces dice Juan, y Juan es duro. Juan habla, aunque lo conocemos como el profeta del amor, pero Juan es duro en su palabra. Y dice, si no haces esto, si no obedeces sus mandamientos, entonces eres mentiroso. Y la palabra de Dios, escucha bien, y la palabra de Dios no está en ti. No puedes decir, yo no puedo decir que la palabra de Dios está en mi vida cuando mi actuar es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a decir, yo estoy lleno de la palabra de Dios, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco al Señor, pero mi andar es en tinieblas, no en luz? Entonces Juan dice, se necesita ser obedientes para demostrar que hay una comunión con Dios. Se necesita la obediencia. En el Antiguo Testamento hay una cita que me viene a la mente, que la he recitado en muchas ocasiones acerca de la obediencia. No sé si recuerdas aquel pasaje del rey, aquel rey Saúl que desobedece, no espera al profeta y hace lo que él quiere, se adelanta a ofrecer el sacrificio. Cuando llega el profeta se molesta porque no obedeció las indicaciones, y la comparación que hace es bien interesante porque dice, como pecado de adivinación es la rebeldía, ídolos, idolatría, la obstinación, la rebeldía, la desobediencia a la voluntad de Dios. El profeta Samuel la compara a ser idólatra. Tú puedes no tener ídolos pegados en tu casa, puedes no tener una imagen, pero si eres desobediente a la palabra de Dios, es como si tuvieras una imagen en tu hogar. No necesitas colgarla, la tienes en tu corazón. Por eso el profeta Samuel dice, como pecado de adivinación es la rebeldía, y como idolatría el ser obstinado. La adivinación y la idolatría tiene que ver con la desobediencia, con el hacer lo que nosotros creemos. Pero dice Juan todavía va más allá y dice, somos mentirosos y pensamos que desobedecer a Dios nos hace estar bien con Él. Es como decirte, es como si mi hijo pensara que está bien conmigo, pero es desobediente y piensa que como soy su padre, nuestra relación no va a variar. Como padre tengo que disciplinar porque yo veo su mal comportamiento. Mi relación varía porque como padre tengo que ayudarlo a entender que la desobediencia no lo va a llevar a nada bueno. La obediencia es la única que nos lleva a la bendición. Por eso Juan dice, hay pruebas para hablar, hay pruebas para saber que tienes comunión con Él. Y la primera es la obediencia. Gloria al Señor. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda prueba que Juan nos comparte acerca de cómo puedo saber que tengo una buena relación, hay comunión entre Dios y mí, entre Dios y yo. Y la segunda prueba que él usa es la prueba del amor.
la prueba de la obediencia y ahora la prueba del amor. Y Juan dice la palabra de Dios, si tienes Biblia, te invito a que estés ahí con tu Biblia en tu hogar para que podamos estar compartiendo estos mensajes de la palabra de Dios. En el libro de Mateo el Señor habla acerca del amor cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento. Y le preguntan cuál es el más grande mandamiento porque hay una complicación. La complicación es que el Señor les había entregado 10 mandamientos, 4 teologales y 6 morales, eran los 10 mandamientos. La relación con Dios, los mandamientos teologales. La relación con su prójimo, los 6 mandamientos morales. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, hay un problema, porque ya no hay 10 mandamientos, ahora hay más de 615 o 20 mandamientos. Entonces la gente dice, bueno, si hay tantos mandamientos, ¿cuál es el más grande, el más importante? Lo que ellos no sabían es que Jesús conocía la ley y él había escrito esa palabra. Y le dice, mira, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los primeros 4 mandamientos teologales de los 10 mandamientos se resumen en el amor a Dios. Yo amo a Dios. Y si amo a Dios, entonces no voy a hacer imagen. No lo voy a cambiar por una imagen. Si amo a Dios, voy a creer y voy a profesar que Él es el único Dios. Si yo amo a Dios, voy a guardar un día para santificárselo. No se lo voy a entregar a nadie más que para el Señor, para honrarle. Si yo amo a Dios. Pero Jesús le dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a decir mal testimonio en contra de él. Si yo amo a mi prójimo, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hacer nada en contra de él. No voy a atentar en contra de su bienestar. No voy a atentar en contra de su vida espiritual. Y si amo a Dios, lo voy a obedecer. Entonces Juan dice que la segunda prueba de que nosotros tenemos comunión con Él es que andamos en amor. No que decimos, porque una cosa es decir nuevamente. Juan está debatiendo el asunto de nosotros decimos, pero ¿cuál es nuestra verdadera conducta? Si decimos que tenemos comunión, tenemos que andar en obediencia. Pero si andamos en desobediencia, somos mentirosos. Si decimos que tenemos amor, pero sin embargo hay pleitos, iras, celas, contiendas en mi vida contra mi prójimo, desobedezco la palabra de Dios, entonces soy mentiroso, porque la verdad no está en mí. Entonces Juan dice, la segunda prueba de un cristiano para saber que tenemos comunión con Dios es la práctica del amor, porque ahora tenemos una familia y el Señor les dice, les doy un mandamiento, pero no es un mandamiento nuevo, porque así les dijo, porque ya estaba escrito en el libro de Levíticos capítulo 19 verso 28, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Él ya les había dicho acerca del amor a su prójimo. El Señor ya había hablado de un pueblo, ahora habla de una familia. Nosotros cuando nos bautizamos, venimos a entrar a una nueva familia, una familia que es más duradera que la familia terrenal. Alguien dice, pero es que la familia terrenal, no, la familia terrenal es pasajera. Cuando tú llegues al cielo, ya no va a haber, porque mi familia terrenal, mis hijos, mis hermanos, mis padres, mi esposa, no, porque ya dice, ni se casarán, ni se darán el casamiento, sino que seremos como los ángeles. ¿Qué quiere decir la palabra? Que allá, hermanos, en el cielo ya va a ser diferente. Ya no, la familia que Dios diseñó para que el hombre estuviera en la tierra va a tener su fin, pero la familia espiritual, la familia del pueblo de Dios, esa va a ser eterna. Por eso cuando Jesús le dice, él andaba en el ministerio predicando y alguien le dice, oye, ahí te hablan tu madre y tus hermanos, y le dijo, mis padres, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, estos son mis padres y mis hermanos. Él hablaba de la familia espiritual, esa familia que es eterna,
que lo va a hacer aquí y que lo va a hacer allá en el cielo por toda una eternidad. Vamos a ser hermanos en la fe en Cristo toda una eternidad. Tal vez allá nos reconozcamos como familia terrenal, nos vamos a ver, pero seremos hermanos allá en la presencia de Dios. Así que Juan está preocupado por hablar de ese amor que se debe de practicar en la familia espiritual. Porque en cartas anteriores ya había escrito, ya había dicho: oigo que hay entre vosotros celos, disensiones, cosas que ni se deben de nombrar. Estaban atentando contra la misma familia espiritual, contra su propia familia espiritual, porque no se concebían como una familia, se concebían como una congregación. Por lo tanto, cuando tú no puedes concebir a tus hermanos que se sientan a tu lado, atrás, en cualquier parte, que son bautizados en el nombre de Jesucristo, que se han arrepentido, cuando no los concibes como una familia, no vives el amor, porque el amor tiene que ver con concebir esos lazos espirituales que hay entre nosotros. Así que Pablo está hablando de esa importancia, de esa nueva familia, pero también Pablo habla de un nuevo peligro, un nuevo peligro ahora como familia, porque aunque somos familia de Dios y tenemos la misma vivencia, dice Juan en el verso 15, verso 7, si tienes Biblia te voy a invitar que la abras, del capítulo 2, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, no proceden del Padre, sino del mundo. El peligro que está hablando Juan es el amor que se va hacia otra dirección. En lugar de amar a nuestro prójimo, el ser humano está amando el mundo. Y cuando Pablo habla del mundo, no se refiere al cosmos, al planeta, se refiere a todo lo que hay en el mundo. Por eso dice Juan más adelante en el verso 17, cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y lo pasajero de la vida. Y en el mismo verso 16, él está hablando que el mundo representa todas esas cosas pecaminosas que nos corrompen y nos llevan a la perdición. Y nosotros debemos de no amar al mundo. No, nuestro amor no debe de ser para el mundo, para la concupiscencia, porque el mundo pasa y su concupiscencia, todo eso es pasajero. El hombre se está preocupando más por amar al mundo, tanto que en lugar de preocuparse por asegurarse, por irse al cielo, por asegurar su vida, un día estar con el Señor por toda la eternidad, se estaba preocupando para vivir el resto de sus vidas aquí en la tierra. En la mañana que yo les compartía el tema del rapto, les decía: hemos perdido tanto el pensamiento de que Cristo viene por su iglesia, al grado que nos acostumbramos ya a vivir aquí en la tierra y estamos más preocupados por asegurar nuestra vida en la tierra que por asegurar nuestra morada eterna. Y anteriormente lo cantábamos cada semana y nos preocupábamos por entender que necesitábamos vivir en santidad, necesitábamos una vida de santidad, porque Dios podía venir hoy, mañana, pasado mañana, en 10 años, no importa. No sabíamos, pero como teníamos eso en nuestro corazón, nos guardábamos. Y el peligro que dice Juan es que el hombre dice que está bien con Dios, dice, pero su amor no es para Dios, su amor es para el mundo. Está amando al mundo y le dice: es un peligro que el hombre, en lugar de amar más a Dios, esté amando más el mundo. Y él dice: porque todo aquel que ama al mundo, los deseos de la, porque en el mundo están los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? La palabra vanagloria viene de vanidad, pasajero. El pensador Eclesiastés dice: todo es vanidad. Se refería que todo es vanagloria. Todo, esta corbata que traigo es vanidad, hermano. Es vanidad.
esta camisa, estos zapatos, este reloj que traes tú, este reloj que traigo yo, todo es vanidad, porque significa pasajero. Hoy lo traigo, mañana ya no va a servir, todo es pasajero. Lo único eterno viene de parte de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay ni mudanza de variación, es importantísimo, hermano, que veamos que lo perfecto, lo maravilloso viene de Dios. Lo demás es pasajero. El mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La honra y la gloria sea para nuestro Señor. Así que te dice, ¿cómo puedo saber? Que la segunda prueba es que yo debo de amar a Dios. Si amo a Dios, si amo a mi prójimo, entonces realmente estoy viviendo en la verdad. Si amo a Dios y vivo de acuerdo a su palabra. Muchos hermanos no hemos contemplado esta acción. Necesitamos vivir en amor. Recuerda que yo te he dicho anteriormente que la palabra amor que Jesús usa es la palabra ágape, es el amor incondicional. Tú debes de amar a tus hermanos con amor ágape, no con coinonía solamente, no con filial, que son otra clase de amor que se refieren al amor de familia, de pareja, o eros, que es el amor de pareja. Dice la Biblia, ustedes se deben de amar con un amor especial y único, el ágape. Por eso cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me ama? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro responde con la palabra filo, en lugar de responder con amor. ¿Por qué? ¿Cómo le podía decir, Señor, yo te amo con ese amor que tú me preguntas, incondicional, que estoy dispuesto a morir? Observa bien lo que dice Pedro. Pedro es un ejemplo muy importante de la cuestión del amor. Cuando decimos, Pedro no tuvo la capacidad de decir cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Pero en el lenguaje griego, la palabra que usa Pedro es filos. Tú sabes que te amo como si fueras mi familia. Y Jesús no quería saber eso. No quería saber si lo amaba como un hermano, un padre. No. Él quería si estaba dispuesto a morir por él. Pero que Pedro recordaba que lo acababa de negar 3 veces. Entonces, ¿cómo le podía decir Pedro, sí te amo, te acabo de negar, te acabo de decir que no conozco, pero te amo? Eso es ser mentiroso. Y Pedro no fue mentiroso. Él reconoció que le había fallado al Señor. Por eso le vuelve a preguntar al Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo como un hermano. Filos nuevamente. Y la tercera vez, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes lo que ha pasado, tú sabes que te amo, pero he luchado, Señor, y te he negado. Y el Señor, esta vez apacienta mis ovejas. El Señor restaura a Pedro, pero en un plano del amor. Si me amas, apacienta, ama a mis ovejas, entrégate por ellas, sacrifícate por ellas, demuéstrame que realmente me amas a mí, apacentando a mis ovejas. Entonces la segunda prueba es la prueba del amor. La tercera prueba, y con esto concluyo esta reflexión de la palabra de Dios, es la prueba de la verdad. Ahí en tu Biblia, en el capítulo 2, versos 18 y 20, dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Capítulo 2, verso 18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué se debe de manifestar según Juan? La verdad. El cristiano, para poder andar en comunión con Dios, tiene que andar en la verdad, y andar en la verdad es Él. Dice Juan 17, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, fíjate bien que dice, no dice nadie va. No, porque Jesús es el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el medio, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él está hablando, aunque Jesús está usando una
una imagen del Antiguo Testamento, porque Jesús está convirtiendo, está hablando del tabernáculo en ese texto. El tabernáculo estaba compuesto por 3 puertas, la del patio, la del lugar santo y la del lugar santísimo, y se conocía la primera puerta el camino, la segunda la verdad, y la tercera puerta que accedía a la presencia de Dios se le conocía para la vida. Así la conocían el pueblo de Dios. Y cuando Jesús dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, estaba hablando: yo soy todo el tabernáculo, yo soy la misma presencia. No puedes llegar a la presencia de Dios sino a través de mí. Yo soy el único medio para que tú conozcas a Dios, porque yo soy Dios sobre todas las cosas. Así que la prueba, la tercera prueba de que realmente tienes comunión, o que yo tengo comunión con Dios, es que debo de andar en la verdad. Y si no ando en la verdad, entonces no tengo comunión, porque Él es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Jesucristo nos hace libre a través de andar en la verdad. Y dice Juan que muchos han dejado la comunión con Él. ¿Por qué han dejado la comunión con Él? Porque han dejado de andar en la verdad. Verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estaban con nosotros, hablaban la verdad, creyeron la verdad, se bautizaron aún, se bautizaron, aceptaron esa verdad, pero salieron, abandonaron esa verdad. Y tal vez muchos salieron y todavía dicen que tienen comunión con Dios. No, dejaron de practicar la verdad. Y no solamente eso, sino que esos mismos que niegan la verdad, dice Juan, tratan de seducir a otros creyentes para que también sean alejados de la verdad. Verso 26 dice la palabra de Dios: esto os he escrito, esto sobre los que os engañan. Había falsos maestros que estaban tratando de seducir a los verdaderos cristianos, entre ellos los gnósticos, cristianos gnósticos que se habían adherido al cristianismo que estaba surgiendo, pero venían de la cultura griega gnosticista, que negaba la resurrección en primer lugar, porque los judíos los romanos, los griegos no creían en la resurrección. Y ese grupo de personas estaban integrando el camino de Dios. Y Juan habla: estos cristianos estaban saliendo porque no aceptaban la resurrección literal de Cristo. Y decían: no, Jesús no resucitó, era un fantasma, era un espíritu que anduvo paseando un tiempo, era el espíritu, pero no era un cuerpo, no puede resucitar. Y el Señor dice: no, entonces ellos están engañando y han salido de nosotros, pero seducen. Tengan cuidado con sus enseñanzas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con la falsa doctrina. La falsa doctrina y la vida falsa van juntas. No olviden nunca esto. Una persona que enseña una doctrina contraria a la palabra de Dios, su conducta está alejada de los parámetros bíblicos. Lo ves, observa, su decir es uno y su andar es otro. Por eso Juan está preocupado y nos deja la lección clara, bien. Si queremos tener comunión con Dios, debemos obedecer su palabra, debemos amar al pueblo de Dios y debemos andar en la verdad. Así que esas son las 3 pruebas para saber si realmente tenemos comunión con Dios. Primeramente, Dios, la semana que viene estaremos reflexionando sobre las 3 pruebas de que realmente somos hijos de Dios. Realmente Juan nos va a enseñar cuáles son las 3 pruebas para saber si realmente somos hijos de Dios. Ahí en tu lugar te voy a invitar que cierres tus ojos un momento y le digamos a Dios si has fallado en alguno de estos casos, si no has sido obediente a la palabra de Dios, si no has obedecido sus mandamientos, si no has andado en amor o si no has practicado la verdad. Es tiempo de hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, te pido perdón, Señor, yo quiero vivir una vida de comunión contigo, no quiero fallarte, Señor. Yo quiero ser un hombre, diles, yo quiero ser, hermana, una mujer íntegra, Señor, delante de ti y servirte, Señor, con todo mi corazón. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia.
Te damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Señor, bendecimos tu precioso nombre. Declaramos que tu presencia maravillosa se manifieste en nuestra vida. Cubre, Señor. Cubre la vida de tus hijos. Cubre la vida de tu iglesia de una manera especial, Señor. Que podamos, Señor, estar, Señor, siempre firmes, guardándonos, Señor, en medio de cualquier situación. Hoy es tiempo, Señor, que sigamos predicando y andando, Señor, como tú anduviste. No solamente decir, sino también andar como tú anduviste, Señor. No solamente hablar y decir que te amamos, sino vivir una vida de amor con nuestro prójimo, con nuestro semejante, y también, Señor Jesucristo, vivir un amor de entrega contigo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que podamos caminar siempre en la verdad, que nos podamos guardar siempre en la verdad, que no desviemos nuestra mirada, que no desviemos nuestro entendimiento a doctrinas paganas, a doctrinas contrarias, que están rompiendo, Señor, con tu verdad, Señor, que están queriendo cambiar la verdad de Dios por la mentira, dando culto al hombre antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Señor, danos temor, danos reverencia a tu palabra, para que podamos andar en temor y en reverencia, agradecidos, Padre Celestial, contigo, Señor. Gracias por tu maravilloso. Gracias por todo, Señor. Queremos, Señor, que nuestra comunión contigo, Señor, sea especial. Gracias, Señor, maravilloso.
oportunidad que te diste de estar escuchando este mensaje en la palabra de Dios. Sigamos orando unos por otros, mi hermano. Te invito el día miércoles a las 7 de la tarde a escuchar la palabra de Dios, y el día jueves a las 7 de la tarde a escuchar el estudio de la palabra de Dios. El jueves continuamos con el tema del rapto de la iglesia, segunda parte, y el miércoles estaremos hablando de la prueba de nuestra comunión de la prueba de que somos hijos de Dios. Así que esperamos, hermanos, estamos orando los unos por los otros. No te descuides, sigamos orando, sigamos clamando, sigamos intercediendo. La mano de Dios está por encima de cualquier enfermedad y de cualquier problema. Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta hora vamos a concluir nuestra transmisión, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.